Es la imagen del momento, no es ninguna imagen de ficción, parece algo extraído de algún film, alguna película de gran producción de Hollywood, pero es la realidad, es lo que se está viviendo en Corrientes, esto que nos duele, nos impacta, nos indigna, esto que usted está siguiendo a través de la pantalla de TN con el extraordinario trabajo del equipo que está encabezando José Bianco. Vamos a estar con él, conociendo cómo están las cosas, qué es lo que se vive en este momento, en este día a día, hora a hora, y cuando hay la expectativa de que alguna lluvia produzca el alivio que la nada del gobierno argentino puede ofrecer. Vamos a estar hablando además, nuestro invitado de hoy, un hombre de enorme valor, ¿no? Un educador, un científico, un intelectual, un hombre que predijo todo esto que está pasando con la educación argentina a través de su actuación, sus escritos, aquel libro legendario, La tragedia educativa. Va a estar con nosotros el profesor doctor Guillermo Jaime Echeverri. Hablando de la educación, están empezando las clases en la ciudad de Buenos Aires y en la otra semana empezarán en el resto del país. Y esta semana ha habido un documento de intelectuales hablando de la necesidad de evitar, frenar el vaciamiento educativo de la Argentina. Esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en esta emisión del Corresponsal, que por supuesto, como siempre, comienza con el editorial del día de la fecha. ¿Cómo duele la Argentina? Qué penoso, qué dramático es vivir en la Argentina. Cuánta indignación genera en la mayoría de los argentinos ver por lo que está atravesando el país, que tiene ahora como una muestra de la problemática enorme de nuestro país lo que está sucediendo con los incendios en Corrientes. Corrientes es un ejemplo de lo que pasa en la Argentina en tantos otros rubros, con un componente dramático, claramente vivible, palpable, de lo que hoy representa el gobierno de Alberto Fernández para los argentinos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que esta semana exhibió el presidente de la República no solamente tiene que ver con el ridículo, sino con lo lamentable y lo indignante. Verlo al presidente de la República en las playas de Mar de Ajó, abocado a cosas internas, de la compleja situación que se vive dentro del frente de todos contra todos. Alejado, absolutamente alejado. No solamente en distancia, también en pensamiento, en palabra y demás, de lo que está pasando con los incendios en Corrientes, es no solamente indignante, es, yo diría, un signo de lo que es este gobierno. Venimos diciendo nosotros, desde casi el comienzo mismo del gobierno, que este es un gobierno con destino de fracaso. Y efectivamente lo es. Pero además, esta actitud del presidente de la República marca el trastorno que, como siempre digo yo, el kirchnerismo produce en la mente de las personas. Seguramente habría sido otra la actitud del presidente de la República si la provincia afectada hubiese sido una provincia gobernada por el peronismo. Ahí hubiera estado, ahí hubiera ido. No solamente el ministro de Medio Ambiente de la nada,
Juan Cabandier, sino el presidente de la República, y Mansur y tantos otros, y Juan Zabaleta, el desarrollo social, hubieran hecho un montón de cosas. Si esto hubiera ocurrido en una provincia afín al gobierno. Pero está ocurriendo en Corrientes, que es una provincia gobernada por un radical. Y entonces eso no cuenta. Como tampoco han contado los incendios en el sur. Tanto en Río Negro, gobernada por Arabella Carrera, que más allá de alguna afinidad inexplicable de Alberto Beretilnec con este gobierno, no pertenece al mismo rancho. Y ni que hablar de Chubut, en donde el gobernador Arcioni ha caído en desgracia. Entonces, lo de Corrientes demuestra que aquella gente y aquellas provincias en las cuales la gente no votó al gobierno no interesan. Hoy el gobernador Valdés acaba de pedir ayuda a los Estados Unidos, porque está claro que del gobierno argentino no puede esperar nada. Aún quisiera el gobierno dar, lo que tiene es la nada. De paso le digo al gobernador, debió haber suspendido los carnavales de Corrientes. Más allá de lo que significan culturalmente, debió haber suspendido los carnavales de Corrientes ante la tragedia que están viviendo miles de correntinos. Entonces, este país del kirchnerismo, este país que gobierna un mentiroso que además no le teme al ridículo. El episodio de los penales marca, ¿no?, eso de el desinterés de decir nada importa, ¿no? El presidente de la República tiene una figura, una investidura. Eso no significa solemnidad, ¿no? Significa un poco de sentido común. El presidente de la República no está para atajar un penal de nada. No ataja los penales, digamos, del gobierno, imagínense, no va a atajar los penales en un arco, ¿no? Así que está claro todo esto. Del ridículo no se vuelve, y ese es un punto importante para tenerlo en cuenta. Pero uno dice, ¿en qué piensa el presidente de la República? Porque obviamente los problemas de la Argentina no son solamente Corrientes, con lo que representa Corrientes como drama. Corrientes representa el drama de la falta de infraestructura, la discriminación política, la falta de preparación, la falta de interés. Esta actitud, además, muy típica de Cristina, que ha adoptado el presidente, ¿no? Es decir, usted sabe que cuando hay un problema, cuando era presidenta, Cristina en general, si el problema ocurría en Salta, ya se iba a el Calafate y viceversa. Fue a 2 o 3 lugares nada más en toda su gestión en donde hubo cosas, digamos, me acuerdo que fue con la inundación de Tolosa porque ahí vivía la mamá, y fue a Rosario porque alguno le dijo que tenía que ir a Rosario. Esta es una actitud típica del kirchnerismo. Es decir, la gente que no vota al kirchnerismo, al gobierno no le importa. Y lo dicen, Lo dicen, nosotros tenemos que dedicarnos a cuidar el 36% que nos votó. Los otros son votos que no tendremos. Pero claro, hay que decirle al presidente de la República que él es el presidente de todos. Él dice ser el presidente de todos. En los hechos demuestra que no lo es. La consecuencia de todo esto tiene efectos o tiene visualización presente y futura. ¿Vio cuando nosotros decimos, usted nos viene escuchando, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de solucionar los problemas de la Argentina? Parece un dicho, pero después vienen los hechos. Y en los hechos no hay ninguna posibilidad, ningún elemento concreto de solución de los problemas argentinos. Miremos lo que pasa con la inflación. Se conoció esta semana el índice de inflación. Parece que hubiera pasado hace meses. En Argentina la vorágine de hechos es impresionante. El gobierno viene fracasando rotundamente en combatir la inflación. No es el único, pero viene fracasando. Fracasaron otros. Fracasó también el gobierno de Macri para controlar la inflación. Entonces, lo que uno ve, además,
es que es predecible que va a fracasar. Por ejemplo, cuando lo nombró a Roberto Feletti como un émulo de Moreno para controlar los precios, todos dijimos, esto va a fracasar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha fracasado. Entonces uno tiene la expectativa, ¿no?, de que, bueno, esto salió mal, busquemos una cosa superadora. Entendamos que por todo lo que tiene que ver el control, el precio cuidados y demás, no camina. Hay que buscar otra cosa. Pero el gobierno no aprende las lecciones. Usted puede tener una lección, ¿no? Alguien le puede decir, mira, esto salió mal. Pero el que está enfrente puede no aprenderlo. Y ahora entonces viene esta idea de la Empresa Nacional de Alimentos, el ENA, negociado. Hay gente que se está frotando las manos dentro del kirchnerismo diciendo, esta es la nuestra. Digamos, robamos con esto, robamos con aquello, robamos con esto, esta es una caja más, ¿no? ¿Se acuerda en Arsa? ¿No? Bueno, ¿se acuerda cuando vino el tema de para salvar a Lapa? Bueno, va todo por ahí. Imagínense ustedes lo que significa para la Argentina una empresa nacional de alimentos. Armarla, ¿no? Imaginen ustedes el gerente de compras, ¿no? Y todos los que están ahí diciendo, esta es la nuestra. Esta es la nuestra, ¿no? Así que ahí hay un foco de corrupción viniendo. Por supuesto que todos saben que va a ser así, que en el futuro, si esto se creare, nos vamos a encontrar con sobreprecios, corrupción, digamos, sobornos, pero seguro. El hecho es que cuando se termine de investigar habrá pasado tanto tiempo que ya los efectos serán la nada. Esto además genera la pregunta de decir, ¿de dónde va a sacar la plata el gobierno para hacer esto? Bueno, de nuestros impuestos, ¿no? Así que apareció Vudú estos días. Vudú habla todavía, ¿sí? Habla, y tiene cercanía con el gobierno, diciendo, hay que aumentar más las retenciones. Como si eso solucionara algo en la Argentina. Pero para la mentalidad de esta gente, esa es una verdad absoluta. Por eso siempre digo que el kirchnerismo es una desgracia. Genera fenómenos mentales tremendos. Es decir, usted puede demostrarle, mire, esto no va a salir bien. Y ellos dirán, no nos importa. Haremos todo esto porque lo que nos importa es lo que nosotros podemos generar como beneficio, como negocio. El problema que tiene el gobierno, obviamente, en este contexto, es cómo combate la dramática situación socioeconómica de la Argentina. Uno cuando sale afuera y habla con gente que se dedica a estudiar los problemas de los países, claramente capta la realidad esta. La Argentina no le interesa a nadie. No le interesa con este gobierno, y digo para los opositores, tampoco va a interesar con gobiernos opositores si esta situación de país impredecible no se soluciona. Si esta situación de país con 40... ¿Ustedes creen que hay interés en invertir en un país que tiene 40% de pobreza? No. Absolutamente no. Por eso, ahora viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo va a ver porque el fondo quiere arreglar. Porque ha habido una decisión del gobierno de los Estados Unidos de querer arreglar. El mundo no quiere otro default. Ahora, de ahí a que los problemas de la Argentina se solucionen, hay un tramo enorme. Es decir, este es un gobierno al cual usted le puede dar toda la ayuda posible, que va a fracasar. No hay posibilidad de algún éxito en lo inmediato. Más allá de lo que el gobierno dibuja, de la recuperación económica que hay, que es la recuperación económica producto de la inercia de la vuelta a la actividad. Pero un gobierno que lo único que hace
es mirar al pasado. Un gobierno que atrasa, la Empresa Nacional de Alimentos es atrasar, no tiene ninguna posibilidad de solucionar los graves problemas de la Argentina. Y esto no es una opinión, es un hecho que se comprueba día a día, porque la realidad la vemos. Y como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Cosa que parece que este presidente, amante de la mentira y el ridículo, parece desconocer. Muy bien, ya vamos a estar en un minuto con el doctor Guillermo Jaime Echeverri, que ya está en nuestros estudios. Lo tengo a José Bianco allí en Corrientes, en esta situación dramática. Están viendo ustedes las escenas que estamos compartiendo con todos ustedes. La lucha, además de los bomberos, denodada, con escasez de recursos. José, ¿estás ahí? Sí, estoy acá exactamente, Nelson. Estaba un poco conversando con los muchachos, con los bomberos voluntarios que han venido desde la provincia de Buenos Aires, con base en Moreno, pero que son de diferentes lugares. Después vamos a charlar un poco con ellos porque son las caras en este caso, la empatía. Las noticias más rimbombantes suelen ser las macanas que se mandan los que después no terminan tragando ni un poquito de humo, claro. Sobre todo cuando empezó esto. Pero queremos que los conozcan también a ellos, que son los que dejaron todo, son voluntarios, es decir, es el contraejemplo de esas peleas por Instagram de no me dijiste, claro, no me dijiste, me avisaste, no me avisaste tarde, todas esas cosas. Hoy la primera vez decíamos que vimos gente combatiendo el fuego directo. Esto se condice un poco con que últimamente aumentó el número de bomberos que hay en la provincia. Siempre hablando de voluntarios. Siempre que te hable de bomberos, te voy a hablar de bomberos voluntarios porque no en Corrientes te diría un porcentaje altísimo, no quiero inventar el número, pero son bomberos voluntarios. Entonces, increíble. Queremos mostrarlos, hoy los mostramos también trabajando en la ruta, limpiando un poco las banquinas, apagando un poco algunos focos que había en la banquina. Ahora hay tránsito asistido. Tendría que haber empezado diciendo que estamos en Santo Tomé, Nelson, en la provincia de Corrientes, pero como justo he terminado de hablar con ellos y me estaban contando algunas de las cosas, queríamos empezar por lo más lindo que tiene este desastre, que es que la gente deja sus cosas, sus casas, sus trabajos, viaja 1.500 kilómetros, 1.000 kilómetros y viene a ayudar. Sí. Más de 20 horas de viaje que se hacen a veces porque vienen con los camiones, pasan, tocan bocina y se adentran en el campo. ¿Y sabés cómo te das cuenta que están metidos en eso solamente? Iban contando, llegábamos el miércoles, llegamos el jueves. ¿Hoy qué es?, dijo uno. ¿Hoy qué es?, preguntó. Sábado, dice. Y siguió contando, ¿entendés? No hay día de la semana porque Corrientes no tiene corte directamente. Desde que empezó esto, Nelson, todos los días igual. Por supuesto. Así que quería empezar por ahí a mostrar. Después el fuego está siempre. Es impactante esto y qué bueno que tengas estos testimonios, José, el reconocimiento de la gente que está allí trabajando, bomberos, pilotos, arriesgando sus vidas, ¿no? Con una precariedad de elementos que es sobrecogedora, ¿no? Sí, a ver si mientras vemos las caras de ellos, se anda... ¿Quién faltó? ¿Faltó el mono? ¿Ya se fue el mono? ¿O alguno que nos quiera contar? ¿Qué fue? ¿Van a trabajar? ¿Tienen que seguir trabajando? A ver, alguno que se pueda acercar un segundito, alguno de los bomberos voluntarios. Hola. ¿Cómo va? ¿Bombero voluntario? Sí, yo soy Ramón Pared, el comandante general, soy el director de operaciones de la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Estamos con un grupo de 150 hombres, 30 unidades, trabajando, tratando de contener los incendios, más que nada donde están las casas de familia. Cualquier pregunta, Nelson, yo se la traslado, pero lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cómo es esto? Todos tienen sus trabajos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Empezás a llamar por teléfono? Che, ¿quién puede venir? Me lo imagino como un club, pero no debe ser como un club, debe tener cosas y cosas. Esto es como un club con formación y con dedicación voluntaria. Somos todos bomberos voluntarios, gente que, trabajamos, tenemos vidas particulares, personales, van a la escuela, a las universidades, tenemos trabajo propio cada uno, en nuestra familia, y en el tiempo libre le dedicamos a los bomberos voluntarios.
Nelson, cualquier pregunta la traslado. No, te escucho con... seguramente se te ocurren muchas. Está perfecta tus preguntas, José, es increíble. Es conmovedor, ¿no es cierto? Vamos a la escuela, tenemos trabajo, esto, y en el tiempo libre somos bomberos voluntarios, ¿no? Es una cosa de actitud de compromiso que, insisto, te conmueve. Tremendo, cuando la comparás con lo que entender. pasa a nivel del gobierno, es una cosa extraordinaria. Ahora, ¿cómo es? Cuando vos ves en la tele o te enterás, ustedes se enteran que están complicados en Corrientes. No te quiero meter en la parte política, me parece que ustedes son la cara opuesta de la mala política, no de la buena política, de la mala política, la que pierden tiempo yendo y viniendo. ¿En cuántos días necesitan para venir hasta acá? ¿Cuánto dudaron? No, nosotros no dudamos. Lo que pasa es que nosotros dependemos, nosotros en Buenos Aires dependemos del Ministerio de Seguridad de la provincia. Claro. El Ministerio de Seguridad de la provincia pide a las federaciones de bomberos disponibilidad de gente. Nosotros... Pará, a ver si te entiendo. Te voy a meter en la política. O sea que cuando dicen la provincia de Buenos Aires manda gente para ayudar, ¿están mandando voluntarios en muchos casos? Exacto, voluntarios y también gente... Sí, pero están incluyendo a los voluntarios. Exacto, pues nosotros dependemos también. Nosotros somos bomberos voluntarios, pero te bajo un reglamento y sí dependemos del Ministerio de Seguridad, de Defensa Civil y del Ministerio de Seguridad. Pero pueden todos los voluntarios decir, no, hoy no podemos ir, por ejemplo. Y tienen que decir, y bueno, son voluntarios. Exacto, sí, en realidad uno pregunta disponibilidad de tiempo y cada bombero, algunos piden vacaciones, porque se sabe que los movimientos vos los convocás por tanto tiempo. Sí. Entonces acá se convocó por 10 días. Entonces el que podía, venía. Ya hemos mandado una tanda hace muy poco de 27 personas, ahora vinieron 150 trajimos. ¿150 de qué zonas? De toda la provincia de Buenos Aires. De toda la provincia de Buenos Aires. Después vino otra tanda, otro grupo de 54 de la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos... Bahía Blanca, por ejemplo. De Bahía Blanca, sí, de Quilmes. No, yo porque soy de Bahía. de Quilmes. Ay, conurbano. Lo que pasa es que hay una parte que no tienen bomberos voluntarios. Justo en Bahía Blanca no hay bomberos voluntarios. Pero me hace quedar mal a la ciudad. A ver, bahiense. Pero igual te voy a comentar. Sí. En Bahía Blanca hay bomberos de policía que también están acá. Ahí va. Bueno, Nelson, queríamos empezar por esto, conocerlos también, porque muchas gracias, muchas gracias y saludo a todos los muchachos. Bueno. Los felicito y los admiro. Gracias. Importantísimo entonces, empezar por acá, Nelson. El fuego va a estar, hasta que la lluvia lo apague, dijo alguien. Imagínate cómo se debe sentir un bombero voluntario cuando escucha al gobernador decir esto, hasta que no llueva no se va a apagar. Bueno, no es tan así tampoco, porque si no estaríamos hablando de que no pueden torcer el destino, y sí pueden, lo han hecho muchas veces. Pasa que cuando lo hacen, no aparece en las noticias. Cuando los bomberos hacen bien su trabajo, apagan el fuego, salvan casas, no aparece en las noticias. Digo, no vamos a mostrar algo que no se quemó. Es muy difícil cuando sí hay cosas que se queman. Entonces a veces también esto de contar las noticias hace que seamos muchas veces injustos con ellos. También cuando alguien dice, esto solo apaga la lluvia. No. Las decisiones que ellos toman y cómo tenían las caras, eso también es importante que estén. Así que para nosotros es motivo de orgullo y de admiración tenerlos tan cerca ahora. Gran testimonio, José, gran trabajo tuyo. ¿Quién te está acompañando allí? David de Santisteve ahora está con la cámara, está Rodrigo Sánchez, que saluda, está también Mac en el dron que les dio, está Lucas, después me tengo que aprender el apellido porque nunca trabajé, la primera vez que trabajo con los chicos del móvil de informe Resistencia, y está Gustavo también, que está ya sentado como director, y el gallego que nos lleva y nos trae para todos lados. Es el equipo que, también dijimos, tenemos que volver al fuego. Ya había venido Julio la semana pasada con Sapori y con el ayudante. Vino él solo y estuvieron cubriendo más que nada la parte de las historias, pero estuvieron también preparando todo, porque la gente empezó a enterarse a través de ellos y de las redes sociales que esto se estaba desmadrando, pero hace mucho tiempo que se está desmadrando y lamentablemente, hay que esperar el lunes. La lluvia va a ayudar aparentemente, Nelson. Mañana inclusive, esto lo voy a hablar ahora con ellos, mañana puede haber un cambio brusco de viento, puede volverse un poco más arrachado el viento con ráfagas y llover muy poco. Eso es bueno y malo, que llueva muy poco y todo es malo, pero los cambios de viento también es muy malo. Así que mañana va a ser un día para los más experimentados solamente dentro del fuego, porque es muy traicionero. Y el lunes sí podríamos tener un poco más de agua. José, gran trabajo tuyo y de todo el equipo. Extraordinario como siempre, y poniendo en relieve esta realidad que hasta que no la mostraron ustedes era ignorada por muchos. José, muchísimas gracias. Seguimos el minuto a minuto de tu
Fantástica cobertura. Gracias, acá quedamos un rato más. Muy bien, esta es la realidad. Corrientes. Nosotros estamos, el presidente y otros no. Ya estamos con el profesor doctor Guillermo Jaime Echeverri. Hola, doctor, ¿qué dice? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gusto de tenerlo aquí. Igualmente. Usted predijo el presente con aquel libro, La tragedia educativa, junto con lo que usted habla, ¿no? ¿Qué siente hoy cuando ve esto que usted predijo concretado en la dimensión que hoy tiene? Y tristeza. La verdad que después de 20 años, transcurrieron 20 años, porque el libro se publicó en el 99. Casualmente en el 2019 volví sobre el tema porque el libro nunca había sido tocado. Quise actualizarlo, terminé escribiendo otro libro que tuvo mala suerte porque fue con el comienzo de la tragedia continúa. Educación, la tragedia continúa, efectivamente. Y bueno, yo creo que la situación no se ha modificado. Obviamente la pandemia ha agravado una situación muy seria que ya existía en el país. Y creo que eso debe ser motivo de preocupación porque ya van 2 años en los que hemos tenido graves problemas y se han agudizado las desigualdades que ya estaban de manifiesto en aquella época, ¿no? Usted tuvo participación en este documento sobre el vaciamiento educativo como presidente de la Academia Nacional de Educación. ¿Por qué cree que estas cosas, porque cuando se las habla y se ponen estos argumentos que usted también menciona, todos dicen, sí, claro, hay que hacer esto, y nada se hace? ¿Por qué cree que estamos...? Bueno, porque hay ya una inercia y una tendencia al facilismo. La educación se ha ido modificando notablemente. La escuela, y al hablar de escuela me refiero a todas las instituciones formales, la escuela es concebida como un lugar de opresión. Pareciera ser que ahí hay víctimas de un sistema del cual hay que liberarse. Y la tendencia es hacerlo cada vez más fácil, más sencillo, más básico, y tenemos estos resultados tan graves ya desde hace más de casi 30 años ya, que se hicieron las primeras evaluaciones en la Argentina, que tenemos esto que ya es Vox Populi, que la mitad de los chicos que terminan el secundario no comprende lo que lee, que 2 de cada 3 no pueden hacer simples operaciones de abstracción matemática, un porcentaje, una regla de 3, y eso continúa sin modificarse. Un poco la idea de este documento entiendo que ha sido la de plantear las graves consecuencias que va a tener el tratar de disimular esto que está pasando, porque el hecho de que se dé por aprobado años que no se han hecho, que no se evalúen los contenidos, que se trate de simplificar, es decir, cursaron un grupo y se aprueba una materia, se da todo por aprobado, en realidad es un engaño. Y lo que hay que hacer es llamar la atención sobre esto. Yo creo que los padres, como una de las consecuencias positivas de la pandemia, ha sido que los padres se han comprometido más con la educación de los chicos, y este movimiento que ha habido de los padres tratando de impulsar la apertura de las escuelas ha sido muy positivo. Pero esperemos que no se quede ahí, que además de abrir las escuelas, se exija, se pida que se dé educación de calidad. Y no me estoy refiriendo a cosas extrañas o exóticas o del siglo XXV, porque ahora pareciera ser que todo hay que cambiarlo, que todo es nuevo. Me parece que es importante volver a lo básico. Que los chicos después de 12 años de escuela no comprendan lo que leen es un escándalo, y eso no pareciera mover a nadie. Por eso habría que volver a lo básico, a darle las herramientas fundamentales, que entiendan lo que leen, que se puedan expresar, que tengan un vocabulario rico, que tengan capacidad de abstracción. Una persona que cuenta con esos elementos es capaz de hacer cualquier cosa, pero la brecha se está profundizando cada vez más. Usted sabe que el mejor predictor del rendimiento académico de los chicos es el nivel socioeconómico de las familias. Y eso es una demostración del fracaso de la escuela, porque la escuela lo que tiende a hacer es eliminar esa brecha, por lo menos tratar de hacerla cada vez más estrecha, es decir, tratar de ubicar a todos en el mismo nivel
pero eso obviamente la escuela no lo está logrando. Uno de los impactos que logró usted, que produjo usted, fue cuando empezó con este tema de lo básico del leer, escribir, sumar, restar, dividir y demás. Y muchos le habrá pasado y dijeron, pero, ¿de qué estamos hablando? Cuando vino, y me acordaba mucho de usted cuando vino el episodio de Toyota, que llamó a chicos que habían terminado el secundario y que no podían leer el diario, digamos. Y en ese momento, digamos, este es el elemento, digo, porque le habrá pasado que muchos le decían, bueno, no, pero hoy con la tecnología, y esa es la demostración de que lo que usted decía es una realidad muy dramática, ¿no? Una de las cosas que ha dejado claro esta experiencia de la epidemia, de la pandemia, es precisamente que la tecnología no resuelve el problema de la educación. Aún quienes han tenido acceso, que no son la mayoría, aún quienes han tenido acceso y han podido continuar la relación con la escuela, han podido comprobar, tanto los chicos como con los padres, que no es lo mismo, que no lo reemplaza. Y me parece que eso es un avance, porque hasta ahora se confiaba en que repartiendo en las computadoras el problema de educación se resolvía. Por supuesto que es necesario tenerla, está bien que se reparta, pero no hay que confiar que con eso se resuelve el problema de la educación. Yo siempre cito a este respecto una entrevista que le hicieron a Steve Jobs, el fundador de Apple, sí, sí. ¿no? En el año 95. Y ahí le preguntaron, bueno, ¿cuál es su opinión acerca de la... Usted ha promovido tanto la tecnología en la educación, ¿cuál es su opinión? Y dice, yo estoy arrepentido. No porque me parezca que no debe haber tecnología, debe haberla, pero estoy arrepentido porque he contribuido a crear la idea de que el problema educativo se resuelve con la tecnología. Y no es así. El problema educativo se resuelve con las personas. Y decía, yo soy lo que soy por los maestros que he tenido, y los mencionaba. Si no hubiera tenido esos maestros, hoy sería un delincuente, tal vez estaría preso. Y me parece que esa idea de la relación de las personas con personas es básica para la educación. Yo estoy utilizando hace un tiempo una frase que es atribuida es vieja, no tiene el prestigio de lo nuevo. Es atribuida a un poeta griego contemporáneo de Homero, tiene 2800 años, en fin. Y Hesíodo, que era el poeta, decía lo siguiente: educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y me parece que es una brillante definición, porque tiene los dos elementos básicos. La idea de la ayuda al otro, personas que ayudan a personas, ¿y a qué las ayudan? A ver cuáles son sus posibilidades como humanos. Y me parece que eso es fundamental. La educación hace eso. El otro día escuchaba a Sergio Sinay que recordaba una frase de Hannah Arendt, que decía, nacemos humanos, pero nos hacemos personas. Y me parece que eso es fundamental. Esta idea que la educación, los padres sobre todo, y las escuelas, lo que hacen es construirnos como personas. Y por eso es importante volver a hacer esos elementos básicos. Se habla mucho del futuro, que estamos formando para una sociedad que no sabemos. Nunca se supo. Ahora es más rápido el cambio, pero antes no se sabía. Imagínese una persona en Nueva York en los años 1850 que iba a ver los cambios en su vida, iba a ver los enormes cambios que se produjeron. Siempre se forman para eso. Por eso lo importante es tener esos fundamentos básicos sólidos. Profesor Jaime Echever, ¿qué rol juega la evaluación? Digamos que es un hecho hoy en discusión como estigmatizado. Es fundamental, porque eso le permite saber al que aprende, le permite saber dónde está. Y cuando esa evaluación además se manifiesta, se concreta en una certificación, hay una responsabilidad social de quien certifica. Por eso los maestros, los docentes se ven tan preocupados por todas estas presiones para facilitar el pasaje sin mucha evaluación de un año al otro. Y además yo creo que tiene la importancia de la exigencia. Yo una vez escribí un artículo sobre el derecho que tienen los chicos a ser exigidos. Yo creo que es un derecho. Es un derecho porque eso implica que uno le importa al otro. El hecho de que un padre o un maestro exija a un chico implica que está atento a lo que puede rendir. Es una demostración del interés que el mayor tiene por los chicos. Y me parece que eso es fundamental y lo deberíamos ver así. Si no le exige, no le interesa, no le importa, me parece que es una demostración de ese desinterés. Así que entiendo que la evaluación es una instancia fundamental del aprendizaje y además tiene ese componente psicológico de la demostración que tiene la importancia que uno tiene para el otro. Vengo de Roma y me pasa lo mismo que le pasará a usted cuando viaja, ¿no? Uno ve allí la importancia de la educación pública, es decir, la educación es pública, ¿no? Alemania, Francia, Italia y demás, con una calidad, con una fortaleza
¿Qué nos ha pasado a nosotros que la educación pública Y hemos tiene? descuidado la educación. La crisis está en todo, en la educación Sí, pública, en la educación privada, y está en Europa, y está entre nosotros. Es un problema de civilización, es un problema de los valores sociales. La escuela tiene ciertos valores o trata de conservar ciertos valores que todavía estima que son importantes. La idea de habitar lo que en alguna oportunidad he llamado el tiempo lento de lo humano, el tiempo de la imaginación, de la reflexión, que son lo que nos han traído hasta acá. Vivimos una sociedad acelerada, rápido, nos deslizamos por la superficie de la realidad, pero lo importante es el análisis en profundidad de los problemas. Toda la ciencia, toda la tecnología se hace precisamente por personas que habitan ese tiempo lento, el arte también, que habitan ese tiempo lento, es decir, el tiempo de la imaginación, de la reflexión, y cada vez eso lo hacemos, se los mostramos menos a los chicos. Es nuestra obligación mostrarles que además de la banalidad, la superficialidad, la grosería que ven todos los días, hay otras cosas. Los seres humanos hemos podido hacer otras cosas. Y esa demostración es responsabilidad de los padres, y cuando los padres no pueden, obviamente acompañados por la escuela. De modo que creo que la adquisición de esas habilidades básicas se hace en el proceso de incorporación de los recién llegados a su herencia. Cuando nosotros llegamos al mundo, tenemos una herencia. Claro. No creamos todo de nuevo. Tenemos una herencia y tenemos derecho a que nos pongan en posesión de esa herencia. Eso se hace, hacen los padres, se hace en la escuela, esa idea de la formación como humanos, ¿no? Digamos, como personas. Somos humanos, pero nos formamos como personas. Y eso se hace precisamente a través de la incorporación a esa herencia. Bueno, hoy cada vez eso lo hacemos menos. Los dejamos a los chicos al arbitrio de la actualidad. Y por eso vemos que se pierde el tiempo tan aceleradamente. El tiempo es lo único propio que tenemos. Eso que se nos va. La el tiempo de educación nuestras vidas. fue en el mundo, en la Argentina, además fue un ejemplo claro de igualación social. ¿Usted cree que hoy está perdido eso en relación a lo que exige hoy 40% de pobres y de educar a chicos para ver cómo superan eso, ¿no? Totalmente. Por eso es importante insistir. Los que más necesitan la educación son precisamente las personas que están en peores condiciones sociales. Por eso hablaba yo de disminuir la grieta que hay entre las clases sociales, los grupos sociales, que es muy marcada y cada vez más marcada. Claro que eso está perdido. Hace 50 años atrás en las escuelas se mezclaba el hijo del almacenero con el hijo del médico, el hijo del panadero con el hijo del abogado, y todo eso servía primero para establecer lazos sociales y al mismo tiempo para elevar el nivel de los que necesitaban ser elevados. Hoy parecería que eso no es importante y creo que eso es fundamental, y eso también se demuestra en la estructura social, en la pérdida de esos lazos que entonces estaban mucho más fortalecidos. Hoy educamos a los chicos en guetos, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, en fin. Solamente en la instancia de una universidad pública eso se produce una cierta mezcla, pero si no, los chicos están educados en grupos que disminuyen su perspectiva vital, especialmente los chicos más limitados, de niveles más pobres, ¿no? Ahora, qué dramático eso como proyección, porque además, y qué contradicción con lo que fue la Argentina como tal en Latinoamérica, digamos, un país que construyó igualdad, ¿no es cierto? Bueno, el proyecto fundamental de nuestra educación fue precisamente ese, el de integrar a los inmigrantes, obviamente, y el de construir la ciudadanía. Eso sigue siendo fundamental. Y eso parecía no tenerse en cuenta. Sarmiento, el proyecto de Sarmiento era haber advertido que se estaban produciendo grandes avances en los derechos civiles, pero al mismo tiempo las personas que lo iban a ejercer no tenían la educación suficiente. Por eso la propuesta de Sarmiento de educar al soberano, era advertir que el soberano es el soberano, pero al mismo tiempo la importancia que tiene el educarlos para que ejerza con responsabilidad y conocimiento esa soberanía. Y eso sigue siendo fundamental. Yo siempre cito una frase, alguna vez la habré dicho, de Sarmiento, 1848, que decía: no los queréis educar por caridad, pero al menos hacerlo por miedo, por precaución, por egoísmo. Mañana será tarde, 1848. Esa frase tiene resonancias en la actualidad, porque si no hacemos un esfuerzo para educar mejor a la mayor cantidad de gente posible, va a ser muy difícil sostener una vida en una sociedad democrática, ¿no? Es muy agudo todo lo que viene diciendo usted, pero este punto además para darnos cuenta, es decir,
usted está diciendo que es difícil construir una sociedad democrática y republicana si no hay educación. Obviamente, especialmente en sociedades de un momento tan complejo, en los que los problemas son tan complicados. Y además estamos en una situación, en fin, sería largo desarrollarlo, pero estamos en una situación en la cual la tecnología, el acceso a la información permanente, nos crea la ilusión de saber, la ilusión de conocer. Parece que por ver el título ya lo sabemos. Y efectivamente no lo sabemos. Y una vez gente, y usted tiene mucha experiencia en esto, las audiencias que opinan sobre cualquier cosa, libremente, opinan sobre temas complejísimos, personas que no tienen la preparación, precisamente porque tienen esa ilusión. Se está creando esa ilusión de que uno conoce. Que también nosotros, personalmente, yo también la tengo. Es decir, por mirar muchos títulos todo el día, me parece que sé, pero no sé. Tengo una ilusión de saber. Y eso me parece que es muy peligroso y eso está muy estimulado por la tecnología contemporánea, ¿no? Hay un tema muy delicado que ha planteado la pandemia y obviamente ustedes lo marcaban en ese documento, ¿es recuperable lo que muchos chicos perdieron durante estos 2 años? Muy difícil. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande y hay que centrarse en esas habilidades básicas. No hay que pretender que la escuela enseñe todo. Hoy se pretende que la escuela enseñe todo, fundamentales, educación vial, educación financiera, programación, robótica, pero tenemos los chicos que no saben leer y escribir. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para darle a todos esas herramientas. Reitero, no estamos formando gente que necesita esas herramientas básicas. Si uno sabe leer y escribir, si entiende lo que lee, si se puede expresar, si tiene capacidad de abstracción y tiene cierta posibilidad de orientarse en el tiempo-espacio histórico, puede hacer cualquier cosa. Así que está preparado para cualquier cosa. No es cierto que no esté preparado, que no estemos, cuando hablamos de para qué estamos preparando. Bueno, concentrémonos en eso, en esas habilidades básicas. Y veamos que, aunque creamos que todos las tienen, inclusive los más favorecidos, veamos en el interior de nuestras familias, de nuestras casas, especialmente los grupos que tenemos posibilidades, veamos las deficiencias que tienen nuestros chicos. No las pasemos por alto, porque es fundamental. El núcleo de la idea del primer libro, que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, era esa paradoja que se daba entre la gente que percibía. Si uno le preguntaba a los padres cómo está la educación en el país, el 70% le decía que la educación está regular, mal o muy mal. Pero cuando le preguntaba si estaba satisfecho con la educación de sus hijos, el 70% le contestaba que estar satisfecho o muy satisfecho con la educación de sus hijos. Es más, se han seguido esos estudios y ahora les preguntan también si los cambiarían de escuela para mejorar la calidad de educación. El 80% no los cambiaría de escuela. Vale decir que estos chicos que no entienden lo que leen, que no tienen capacidad de abstracción, esos no son hijos de nadie, pues yo he hablado muchas veces del país de los huérfanos, ¿no? Porque nadie los reconoce, nadie se siente aludido por esta crisis. Por eso yo le respondía antes que estos padres que se han preocupado por la apertura de las escuelas tendrían que preocuparse también por la calidad de la educación que reciben sus hijos, ¿no? Doctor, le dejo esta pregunta para después de la pausa, porque obviamente esto también genera, y usted lo ha expresado, un desafío para la formación de los docentes. Quiero escucharlo en cuanto a lo que usted diga. El doctor Guillermo Jaime Echeverri, con el conocimiento amplio, insisto, hace 20 años el doctor Echeverri, en su libro La tragedia educativa, predijo lo que hoy estamos viviendo. Es un reflejo de lo que pasa con nuestras dirigencias. Ya volvemos. Muy bien, mientras estamos escuchándolo al doctor Guillermo Jaime Echeverri con estas cosas siempre interesantes que, insisto, él predijo hace el libro La tragedia educativa del año 99, ya 23 años, estamos viendo lo que está pasando en Corrientes, cómo arde Corrientes. Y esto, digamos, representa lo que está pasando en el país. Le decía, profesor, ¿qué desafío representa esto para la formación de los docentes o en la formación de los docentes? Fundamental. No hay ningún sistema educativo que haya mejorado si no han mejorado antes sus docentes. Tenemos que conseguir que nuestros mejores estudiantes se dediquen a la docencia. Y para eso hay que prestigiarla socialmente y una de las maneras es el salario, obviamente. Los maestros ganan poco porque a nadie le interesa mucho lo que hacen. Y al mismo tiempo también hay que insistir en la formación docente, en esos saberes básicos, en la capacidad para dar esos conocimientos básicos. Hace un tiempo en Francia, que está muy preocupada por la lengua. El tema de la lengua es un tema clave porque estamos hechos de palabras. Claro. En la medida que tenemos pocas palabras, manejamos un universo muy limitado. Y la violencia se explica muchas veces por eso, porque se recurre a los hechos cuando se acaban las palabras y cada vez se acaba más rápido.
porque cada vez tenemos menos palabras, cada vez se insiste menos en eso. Y en Francia se había generado, el ministro Blanquer, que vino con Macron, promovió otra vez la vuelta al dictado. Que es una práctica que ya está muy mal vista por la pedagogía contemporánea, ¿no? Porque claro, se ve como una imposición, porque alguien me va a poner a escribir algo que otro le dice. Sin embargo, tiene la virtud que permite incorporar palabras, conocer textos literarios, es decir, afinar, mejorar el gusto. Y ahora en este intervalo pude recurrir a mis recursos escritos. Y el otro día leí una entrevista que le hacían a una docente de un profesorado de enseñanza primaria y secundaria. Y hablaban sobre este tema de los dictados, ¿no? Del dictado. Entonces esta docente decía, como técnico, estrategia por sí misma ya no se utiliza en las escuelas. Quizá en algunos colegios privados, donde por ejemplo hay una mirada más tradicional, se siguen utilizando los dictados. La idea de lo tradicional, pareciera que lo tradicional es una cosa ya totalmente olvidable y que todo tiene que ser nuevo. Sin embargo, yo le dije una frase de hace 2800 años y todos lo entendieron, ¿no? Y entonces sigue la docente y dice lo siguiente. Es importante que cualquier estrategia esté acompañada de intervenciones docentes significativas, que formen parte de secuencias más largas, de progresión y complejización de saberes, sea el dictado, un cadáver exquisito, o cualquier experiencia de celebración de la palabra, de apropiación de sus formas y usos. Porque como en toda producción de saberes, si no es crítica y reflexiva, nos quedamos en la mera reproducción que en algún momento se olvida. Lo importante es que haya un propósito claro, didáctico, en el que los chicos puedan sumergirse de manera consciente y activa. Yo digo, los maestros que nos enseñaban a nosotros a leer y escribir, ¿habrán dicho todas estas palabras? ¿Serían capaces de decir todas estas cosas? Y la formación docente, la pedagogía contemporánea, está muy impregnada de esto, de esa lengua oscura, compleja, que será muy buena para la teoría, pero en los hechos concretos, en la práctica, me parece que no se está haciendo esto fundamental. Fíjese que las evaluaciones nacionales de la calidad educativa han mostrado que en los colegios rurales, escuelas rurales, plurigrado, en la que una maestra tiene chicos de muy distinto nivel, tienen igual rendimiento a las escuelas urbanas privadas. ¿Por qué? Porque los chicos hacen mucho esfuerzo para ir a la escuela, los padres hacen mucho esfuerzo y acompañan el estudio de sus hijos, y los maestros hacen esfuerzo para enseñarles estas cosas concretas, básicas, fundamentales. Y por eso les va bien. Entonces, a lo mejor tendríamos que ser más modestos, más humildes, entender que algunas cosas ya sabemos cómo hacerlas, y no pensar que esta idea de lo tradicional, cadáver exquisito, es decir, ese tipo de cosas que lo único que hace es privar a los chicos de una experiencia de superación. Les oculta, como decíamos antes, esa herencia a la que tienen derecho, y al hacerlo también los limitan en sus posibilidades de acceder a sus propias alternativas de desarrollo, a esa, como decíamos, de Síodo, a su capacidad de ser, de aprender a ser lo que son capaces de ser, lo que cada uno de nosotros como ser humano es capaz de ser. Así que yo creo que tendríamos que poner énfasis en eso, lograr, y a las familias, los que nos ven, que los chicos lean, eso es fundamental. Los padres que tienen chicos, que les lean a sus hijos, eso le amplía, desarrolla la imaginación, le amplía el vocabulario, le permite volver atrás, pensar, separarse un poco de este tiempo veloz en el que también perdemos tiempo, y me incluyo, con tanta banalidad, tanta superficialidad, tantas cosas de las cuales podríamos prescindir. De modo que la tecnología nos ha permitido hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo estamos pagando un alto precio por eso. Es necesario cada vez va a ser mayor las posibilidades tecnológicas, pero al mismo tiempo hay que entender, hay que ser capaces de discernir ese precio que estamos pagando. Profesor Jaime Echeverry, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por ser un maestro y por enseñarnos. Digo, ¿cuánta dirigencia debería escuchar esto y aprender? Ya seguimos. Muy bien, agradeciéndole a la gente, enorme la repercusión de la entrevista al doctor Guillermo Jaime Echeverry, y enorme también la repercusión de la cobertura extraordinaria que está haciendo José Bianco desde Corrientes. Volvemos a vos, José. Es tremendo ver esto, es tremendo ver esto.
Sí, es tremendo porque enseguida aparecen los bomberos voluntarios a apagar el fuego para mantener el tránsito sobre la ruta 14 a la altura de Santo Tomé donde estamos. Esperemos que esto empiece a terminar con las promesas de lluvia que llegan a partir de mañana. Mientras tanto, me interioricé mucho en el trabajo de los bomberos voluntarios. Cada vez que averiguo más, Nelson, es cada vez más increíble. Gente que dejó las vacaciones en el sur, a su familia de vacaciones se cruzó todo el país. Uno que nació la beba hace un mes, las familias que hacen el aguante de donde están y bueno, y vienen acá y quedan a disposición y se concentran en salvar casas. Por eso nosotros que vamos a los grandes incendios, porque son espectaculares y son un golpe para la conciencia de los que siguen prendiendo fuego pensando que después lo pueden apagar. Bueno, no los vemos ahí porque ahí no tienen que estar salvando casas como hicieron hoy en silencio y sin tanta ida y vuelta por Twitter, por Instagram como hacen otros. Una cosa impactante, genera admiración y conmueve, porque es un gesto de altruismo, de solidaridad con el prójimo, basado en convicción. Nadie les paga nada, no solamente el trabajo, sino la vida que arriesgan. Así que expresarles a ellos toda nuestra gratitud y admiración por esta tarea extraordinaria que vos estás reflejando también, José. Bueno, muchas gracias. Ya lo estuvimos hablando hasta recién con ellos y la verdad los reciben acá como héroes, nos dicen, ¿eh? La gente los aplaude en la calle, no les dejan pagar las aspirinas, los remedios, no les dejan pagar nada en la farmacia, no les dejan pagar los arreglos de los autos, los invitan con todo, así que lo tienen bien merecido porque son los héroes de esta tragedia. Gran trabajo, José. Seguimos el minuto a minuto de tu cobertura extraordinaria de todo el equipo. Un saludo para los bomberos. Digo, señor presidente, usted a esta gente le debe gratitud. Por gratitud a ellos, siquiera, y al dolor de la gente, usted debería ir a Corrientes y no atajar penales. Ya viene, es decir, no hacer el ridículo, sino ocuparse de los temas de la gente y a reconocer a la gente que hace lo que usted no hace y su gobierno menos. Ya viene Jenson.